Buenas tardes. Dentro de los paradigmas de la investigación científica hay unos que nos dan grandes aportes a la educación. Estos hacen parte desde lo social. El paradigma positivista aparece a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este paradigma parte de que el mundo natural tiene existencia propia. Algunos de sus autores son Durkheim, Mill, Popper. También pretende dar una explicación de los hechos partiendo de las relaciones causa-efecto. El investigador busca la neutralidad llevando a la objetividad. Ricoy califica este paradigma como cuantitativo, empírico, analítico, racionalista y científico-tecnológico. Fiel manifiesta que la verificación de la hipótesis se basa en el uso del método estadístico descriptivo. La finalidad de esta investigación pretende explicar, proceder, controlar fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos. La relación que hay entre el sujeto y el objeto se da con una independencia, neutralidad, no se afecta, el investigador es externo. El criterio de la validez en la calidad es objetiva y tiene fiabilidad. El análisis de datos son cuantitativos, estadísticos, descriptivos e inferenciales. Dentro del ámbito educativo establece que solo puede haber conocimiento verdadero de lo que ocurre en los hechos observables. Su fundador se llama Auguste Comte. Él se basa fundamentalmente en la ley de los tres estados. El paradigma interpretativo surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Su fundador, Edmundo Husserl, algunos aportes de otros autores como Heidegger y Herbert. Está dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Este busca la objetividad en el ámbito de los significados, utilizando como criterio el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. Para este fundador, Husserl habla de la fenomenología. Partiendo de esta, se puede distinguir cómo son las cosas a partir de cómo pensamos que son en realidad. No le interesa la interacción física de las personas, sino comprender recíprocamente la comprensión en el interior de las personas. Para Herbert, con la etnometodología, son modos que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de sus asuntos habituales. Para Heidegger se enfoca más a la interacción social. Se considera como simbólico, humanista, cualitativo y fenomenológico. La finalidad es comprender e interpretar la realidad, significado de las personas y las percepciones. La relación que hay en el sujeto-objeto es de dependencia, interrelación, implicación del investigador. Y dentro de los criterios de calidad establecen credibilidad, confirmación y transferibilidad. Sus análisis de datos se llevan de forma cualitativo, inductivo y analítico. El paradigma relativista surge en el siglo XX. Su fundador, Thomas Kuhn. Se fundamenta en la interpretación del conocimiento individual y la acción social. El conocimiento humano depende totalmente de las condiciones subjetivas del cognoscente. Para este autor, Kuhn, él expresa que la verdad sobre lo que se conoce o cree es relativa a una persona, o a una cultura, o a cualquier otro marco de referencia. Su dimensión es social humana. La finalidad de esta investigación se da en aspectos personales y en aspectos contextuales. La relación sujeto-objeto es de manera relativa, dependencia del uno al otro. Los criterios de calidad son de fiabilidad. Sus análisis de datos son cualitativos, pruebas empíricas, utilizando la observación y el registro de lo observado. En el paradigma constructivista, asume que el conocimiento es una construcción mental
resultado de la actividad cognitiva del sujeto que está aprendiendo. Se fundamenta desde la epistemología como constructivista, interaccionista y relativista. Aquí hay tres aportes fundamentales e importantes de tres autores diferentes. Piaget se enfoca en el desarrollo cognitivo, Vygotsky se enfoca en la parte social-cultural, Ausubel en el aprendizaje significativo y Brunner en las estructuras mentales, partiendo del lenguaje y las experiencias previas. Para Berger y Luhmann, que también hacen grandes aportes dentro de este paradigma, el saber del mundo real se construye en base a procesos de integración social. La dimensión de este paradigma es naturalista e interpretativo. La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad. La relación del sujeto-objeto es de dependencia, ya que el sujeto actúa sobre el objeto y éste en el proceso del conocimiento. Tiene una postura subjetiva e interrelación entre el investigador y el investigado. Los criterios de calidad se dan a través de la triangulación, confirmabilidad y constatación. Sus análisis de datos son cualitativos, inductivos y holísticos. El paradigma sociocrítico surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas. Se traslada desde el análisis de las transformaciones sociales hasta el crecimiento de respuestas a los problemas derivados de ellos. Autores importantes en este paradigma: Popkewitz, Kuba, Lincoln y Habermas. Arnall aporta una idea de que la teoría crítica es una ciencia social, no es netamente empírica ni interpretativa. Sus aportes se dan desde estructuras comunitarias y desde la investigación participante. Para Popkewitz dice que algunos principios de este paradigma son conocer y aprender la realidad como una praxis, uniendo teoría y la práctica, integrando tres elementos importantes que son el conocimiento, la acción y los valores. Para Guba y Lincoln dice que las transformaciones que se dan a través del diálogo deben ser dialécticas, a fin de que permitan transformar la ignorancia y las faltas aprehensiones de la realidad en una conciencia informada que promueva los cambios en las estructuras a partir de las acciones. Este paradigma se considera como ecológico y naturalista. La finalidad se fundamenta en el análisis de la realidad. La relación sujeto-objeto está influida por el compromiso. El investigador es un sujeto más de la investigación. Criterio de calidad es intersubjetiva, tiene validez. Dentro de los análisis de datos es dialéctico e intersubjetivo. ¿Qué características se encuentran en la investigación cuantitativa? Examina datos de manera numérica, es lineal a través de una estrategia deductiva, es exponencial, es descriptiva, usan técnicas de estadística, tienen una postura objetiva, ordenan resultados, permiten la enumeración y medición, es confirmatoria, inferencial, deductiva. Su método es hipotético-deductivo. Este se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis establecida previamente. También tenemos tres tipos de investigación dentro de la investigación cuantitativa, que son de manera descriptiva, analítica y experimental. Como lo manifiesta Andrés Hueso, alguna complejidad que encontramos en la investigación cuantitativa son unas variables técnicas. Estas son de recolección cuantitativa y técnicas de análisis. Las dos son continuas o discretas. Las continuas tienen valores reales y las discretas tienen valores enteros.
Aquí encontramos los enfoques cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo se dice que se basa en los números utilizables en valores cuantificables, con preguntas netamente específicas, método confirmatorio e hipotético deductivo. Su medición es controlada, se orienta al resultado, es confirmatoria, inferencial y deductiva. El planteamiento del problema es limitado y su proceso es secuencial y ordenado, mientras que en el enfoque cualitativo implican preguntas más generales recopilando información más exacta. Dicha información no puede ser plasmada en números o cifras, sino en palabras. Su método es objetivo, exploratorio e inductivo. Se lleva a una observación natural sin control, se orienta al proceso, es exploratoria, inductiva y descriptiva. El planteamiento del problema es abierto, no tiene un orden, aunque el resultado sea el mismo. En la pregunta problema me orienté más en cómo incorporar a las actividades pedagógicas nuevas tecnologías que aporten a fortalecer la comunicación y expresión corporal en los niños de párvulos. Para llevar a cabo una investigación cuantitativa, daría inicio con cada uno de los docentes de cada nivel, teniendo en cuenta algunos aspectos a desarrollar, como lo son sus planeaciones, los niños y los elementos o herramientas con las que cuentan para realizar sus actividades. Teniendo en cuenta ya un consolidado de estos aspectos anteriormente nombrados, puedo dar a conocer e innovar integrando en las actividades herramientas como la televisión, el computador, reproductores de audio y video para mejorar cualquier dificultad en los niños y en las niñas, o de alguna otra manera poderles brindar a las docentes el manejo de las mismas herramientas para su uso dentro de su cotidianidad. Muchas gracias.